No, y la maestra trajo un experimento buenísimo. Luego te cuento, ¿ah? Ay, sí. Oye, te llamo al ratito, es que ya va a empezar la sesión. Sí. Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados estudiantes. Me da mucho gusto que nos acompañen en otra sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión me acompaña la maestra Viana Tapia Mercado. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos ven desde sus hogares. Recuerden seguir las recomendaciones sanitarias. Utilicen correctamente el cubrebocas, lávense frecuentemente las manos y si les es posible, permanezcan en su casa para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Tiene mucha razón, maestra. Cuídense y protéjanse. Consideren que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. En esta sesión titulada ¿Cómo funciona tu celular?, vamos a analizar y reflexionar sobre cómo funcionan los celulares a partir de la transmisión de ondas electromagnéticas. Alumnas y alumnos, ¿alguna vez se han preguntado cómo funcionan los celulares? Yo me he preguntado varias veces cómo es que mi teléfono celular se puede comunicar con otro. ¿Por qué no tiene cables como los teléfonos alámbricos? Y básicamente hay algo que no podemos ver que hace posible que nos comuniquemos con nuestra familia, amigos o conocidos estando en lugares muy alejados. Pues les invito a todas y a todos a que se queden con nosotros para conocer un poco más sobre el origen, función y aplicaciones que tienen estos dispositivos. Antes de comenzar, no olviden tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que anoten las ideas principales que identifiquen, así como las dudas o preguntas que puedan surgir a lo largo de esta sesión. Es muy importante que se apoyen en su libro de texto, ya que en él pueden ampliar, comprender y mejorar el tema. Ha llegado la hora de poner mucha atención. Realicen las actividades que se proponen durante la sesión y hagan las anotaciones correspondientes. Después podrán consultar otras fuentes confiables de información, con las que profundicen más lo que sobre aquí se analice. Entonces, si ya estamos todas y todos listos, comencemos. Leslie, ¿sabes qué son las telecomunicaciones? Pues tendrá que ver con la televisión, supongo. No exactamente, Leslie. Telecomunicación es una palabra acuñada por el ingeniero francés Edward Staudin, quien en 1904 publicó un artículo sobre el telégrafo y el teléfono. En esta palabra conjugó tele, que en griego significa distancia, y comunicare, que del latín se traduce como compartir. Entonces, las telecomunicaciones tienen que ver con compartir a distancia. Efectivamente. Hoy en día el término telecomunicación se utiliza para cualquier método que transmite información a distancia. Justo como lo hacen los teléfonos celulares. Con ellos podemos comunicarnos a lo lejos. Así es. La telefonía celular es quizá el instrumento más moderno y completo de las telecomunicaciones, ya que con ellos podemos transmitir sonidos, imágenes y textos. Las telecomunicaciones modernas tuvieron su origen oficialmente en el telégrafo. El primer telégrafo fue construido en 1829 por Joseph Henry, pero quien realmente revolucionó este instrumento de telecomunicación fue Samuel Morse. Él inventó el código que lleva su nombre. El código Morse está conformado por una serie de pulsos cortos y largos que representan cada letra del abecedario. Así es. El sistema de telégrafo está formado por dos partes, el emisor y el receptor, ambos conectados a través de cables conductores. El emisor mandaba impulsos eléctricos al receptor, que gracias a un electroimán imprimía en un rollo de papel el código Morse que recibía. Este fue el sistema pionero en las telecomunicaciones y para el 1866 ya conectaban nuestro continente con Europa. El siguiente gran paso se dio con la invención del teléfono en 1854 por Antonio Meucci. Sin embargo, por falta de recursos económicos, no pudo patentarlo, siendo Alexander
Graham Bell, quien sacó provecho obteniendo la patente de este sistema. En el teléfono se transforman las perturbaciones acústicas en impulsos electromagnéticos gracias a un micrófono. Estos impulsos electromagnéticos viajan por las líneas de teléfono que, igual que en el telégrafo, eran cableados especializados. Pero en este caso, las líneas de teléfono eran conectadas a una central telefónica, donde de forma manual se enlazaban las llamadas entrantes, con el cable que correspondía al teléfono al que quería llamar. El siguiente paso para las telecomunicaciones fue la transmisión de información sin la necesidad de cables que mediaran entre el emisor y el receptor. En 1886, Heinrich Hertz descubrió que las variaciones de corriente eléctrica en un hilo de un material conductor generaba ondas electromagnéticas que se propagaban por el aire. Estos hilos conductores son los que conocemos hoy como antenas. En las antenas emisoras se mueven las cargas eléctricas a frecuencias determinadas por una fuente de alimentación. Este movimiento produce ondas que pueden ser captadas por otra antena llamada receptora. En la antena receptora el procedimiento es inverso. La onda electromagnética genera movimiento en las cargas del alambre, los cuales serán idénticos a los que realizaban las cargas en la antena emisora. Ayudados con circuitos para el procesamiento de las señales, se podía llegar a transmitir información entre dos lugares sin necesidad de un cable que los uniera. Muchos investigadores vieron en este fenómeno una oportunidad más para las telecomunicaciones. En 1891, Nikola Tesla comenzó sus investigaciones enfocadas a la transmisión de información a través de ondas de radio, con el objetivo puesto en la transmisión telefónica transatlántica, sin usar cableado. Fue en 1897 cuando presentó una solicitud para registrar la patente de un sistema de radio ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Pero en ese mismo año, solo que en Europa, el italiano Guillermo Marconi realizó también la petición de patente de una máquina llamada radiotelégrafo, en donde el emisor y el receptor del telegrama interactuaban sin cables de por medio. Sin embargo, fue hasta 1902 cuando el ingeniero español Julio Cervera logró transmitir la voz humana entre dos puntos separados 85 kilómetros, de forma inalámbrica, utilizando las ondas de radio. Alrededor de 1920 se empezaron a realizar las primeras emisiones de radio. Sin embargo, no se abandonó la idea de utilizar estas ondas para la comunicación entre personas. Y fue en 1927 que se realizó la primera transmisión de radioteléfono entre Estados Unidos y el Reino Unido. El desarrollo de los radioteléfonos fue el primer antecedente de los teléfonos celulares. En 1947, algunas compañías telefónicas estaban buscando implementar teléfonos en los automóviles. Sin embargo, si el teléfono se alejaba de la antena que distribuía la señal, la comunicación se interrumpía. Para corregir ese inconveniente, las compañías propusieron cambiar las frecuencias que se utilizaban, pero esa propuesta no fue aprobada. Como alternativa para solucionar este problema se propuso el modelo de comunicación celular. En este modelo, en lugar de tener una sola antena central, se colocaban varias antenas transmisoras, equipadas con la suficiente tecnología como para emitir y recibir ondas de radio. A estos dispositivos se les dio el nombre de células y se representaban con hexágonos. Entonces, si un teléfono se mueve y llega a un momento en donde está fuera del área de cobertura de la célula, simplemente se conecta a la célula más cercana. Es por eso que este tipo de telecomunicación se le conoce con el nombre de telefonía celular. Otros factores que también tuvieron gran importancia en la evolución de las telecomunicaciones fueron los avances en la electrónica, las computadoras y la colocación de satélites artificiales. Fue en 1973 cuando Martin Cooper construyó el primer prototipo de teléfono celular, con el cual se realizaron varias pruebas para comprobar la eficacia de esa tecnología. Luego, en 1982, se aprobó su uso comercial y un año después salió a la venta el primer teléfono celular. Esos teléfonos
pesaban cerca de 1 kilogramo, medían aproximadamente 33 centímetros de largo y su batería duraba 1 hora en llamada, mientras que en modo espera alcanzaban las 8 horas de autonomía. Estos teléfonos de primera generación o 1G eran muy grandes, tan grandes que coloquialmente se les llamaba ladrillos. Funcionaban con tecnología analógica, es decir, transformaban las ondas mecánicas del sonido en impulsos eléctricos, los cuales viajaban en forma de onda electromagnética hasta encontrar una antena celular. La frecuencia que utilizaban estos teléfonos era de 800 MHz. Alrededor de 1990 se introdujeron los teléfonos de segunda generación, la 2G. Ofrece la velocidad suficiente para la transmisión de datos en forma de mensajes de textos, fotos o video. La tercera generación fue implementada alrededor del año 2001 y nace de la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de datos para poder ofrecer servicios como la conexión a Internet desde el teléfono, establecer videoconferencias y descargar archivos. La generación 4 o 4G entró en funcionamiento en el año de 2009 y se le permite a los usuarios una transferencia de datos más rápida y con volúmenes mayores de datos. Con esto, no solo la navegación en Internet es más rápida y eficiente, sino que se puede reproducir videos de alta definición directamente de Internet. Por último, llegamos a la tecnología que se está implementando actualmente, la 5G. Esta empezó a funcionar en algunos países desde finales del año 2018. La 5G ofrece una velocidad de transferencia de datos que es entre 10 y 100 veces más rápida que la que tenía la generación anterior. Además, promete otras ventajas como disminuir el uso de energía para el uso de la red, lo que potenciará la vida y duración de las baterías de nuestros teléfonos. A partir de su implementación, estos dispositivos nos han permitido estar en comunicación constante y en todos lados. Además, en la actualidad podemos realizar muchas otras actividades y no solo llamadas telefónicas. Así es, maestra. Esto se debe principalmente a que además del aumento en la velocidad en la transferencia de datos, cada generación de teléfono tiene más recursos para desempeñar distintas tareas. Los teléfonos celulares que utilizamos actualmente son pequeñas computadoras con una capacidad de procesamiento de datos miles de veces mayor a aquellas primeras computadoras que ocupaban cuartos enteros. Y es por eso que reciben el nombre de teléfonos inteligentes. Efectivamente, a grandes rasgos, los teléfonos celulares modernos o teléfonos inteligentes están conformados por las siguientes partes. Un circuito integrado, que es el cerebro del teléfono. Una antena, que es la que nos permite conectarnos a la red celular para realizar llamadas o intercambiar datos. Una pantalla, que nos deja visualizar la interfaz del sistema operativo de nuestro teléfono e interactuar con él. Actualmente, la norma es que los teléfonos tengan pantallas tipo touch, es decir, que nos permitan usar el teléfono solo tocándola, lo que suprime los teclados que poseían las versiones anteriores. También cuentan con un micrófono que transforma las ondas de sonido en impulsos electromagnéticos para poder realizar una llamada telefónica o dictar algún comando de voz al dispositivo. Una bocina que hace la función inversa del micrófono, es decir, transforma las señales electromagnéticas en ondas acústicas para que podamos escuchar. Una batería que le da autonomía al teléfono que nos permite utilizarlo sin necesidad de estar conectados a una toma de corriente. Las cámaras también se han convertido en un estándar en los teléfonos. Estas pueden variar en cantidad y en calidad. En las circunstancias que vivimos actualmente son muy útiles puesto que nos permiten realizar videollamadas. Además, tienen un botón de encendido y unos de control de volumen. Estas son las únicas teclas con las que cuentan la mayoría de los teléfonos actuales y sirven para encender o apagar el teléfono o modular la intensidad del sonido que emite la bocina del teléfono. También cuentan con una tecnología llamada Bluetooth, que les permite transferir datos con otros teléfonos o interactuar con algunos dispositivos, por ejemplo, con unos audífonos inalámbricos. El Bluetooth
no es más que otra antena para enviar y recibir ondas electromagnéticas con una frecuencia de 2.4 GHz, pero que tienen un alcance bajo, normalmente de 10 metros. Me queda claro que utilizando los fenómenos electromagnéticos, la humanidad ha desarrollado distintas formas de comunicarse y transferir información a distancia, desde los impulsos eléctricos del telegrama hasta la propagación de las ondas de radio en la telefonía celular. Pero, ¿cómo es que podemos realizar una llamada entre dos teléfonos celulares? ¿Cómo se conectan entre ellos? Esa es una muy buena pregunta. Cada teléfono celular tiene asignado un número de identificación que sirve para rastrearlo y diferenciarlo de entre todos los demás dispositivos. Cuando nosotros intentamos hacer una llamada, marcamos este número y el teléfono emite ondas electromagnéticas que son detectadas por las antenas más cercanas a nosotros. Las antenas tienen un número determinado de canales. En cada canal se puede conectar un único teléfono. Es por eso que cuando estamos en situaciones donde muchas personas quieren realizar llamadas o enviar mensajes de texto al mismo tiempo, es imposible establecer conexión porque los canales disponibles en las antenas están ocupados completamente. Así es. Una forma de aumentar los canales disponibles en un área determinada es instalando más antenas. En general, las zonas urbanas tienen una mayor cantidad de antenas situadas a poca distancia. Algunas veces solo las separan unas decenas de metros, mientras que en zonas rurales o menos pobladas, las antenas pueden estar separadas hasta por 10 kilómetros. Una vez que la antena nos asigna un canal disponible, esta se comunica con la central de conmutación utilizando cableado o fibra óptica. La central de conmutación hace la función que desempeñaban las operadoras telefónicas, es decir, conecta dos teléfonos para que se puedan establecer la llamada. Entre toda la red de antenas celulares se busca la que le haya asignado un canal al número telefónico al que estamos llamando. Una vez localizado el teléfono receptor, se enlazan ambas antenas y la llamada puede ser aceptada si el receptor la acepta. En caso de que alguno de los teléfonos esté en movimiento, al salir del área de cobertura de una antena, se conectará a otra, avisando a la central de conmutación para que realice el ajuste de interconexión cuando sea necesario. Pero si se mueve a una zona donde no haya células a las cuales conectarse o no llegue la señal con suficiente fuerza, la comunicación se interrumpirá. A mí me parece que es muy interesante la velocidad con la que trabajan las centrales de conmutación, ya que es muy poco el tiempo que lleva encontrar otro teléfono, incluso cuando estamos llamando a alguien que se encuentra en otro estado y hasta en otro país. Por cierto, ahora que mencionaste la capacidad de establecer comunicación con personas que están en otros países usando la telefonía celular, es importante decir que aunque cada generación de telefonía celular está caracterizada por utilizar un grupo de frecuencias específicas, cada país elige el rango de frecuencias que han de ser designadas para este u otros medios de telecomunicación. Recordemos que el espectro electromagnético es limitado, es decir, existen un número finito de frecuencias. En particular, todas las ondas de radio están comprendidas entre los 3 Hz y los 300 GHz. Las estaciones de radio transmiten sus programas en las frecuencias comprendidas entre los 535 kHz y los 108 MHz. Las señales de televisión ocupan un espectro de frecuencias entre los 50 y los 850 MHz. Cada país subasta las frecuencias disponibles para que se pueda utilizar con distintos fines. En México, las frecuencias utilizadas para la telefonía celular son las siguientes. Para la 2G se usa la frecuencia 800 MHz para transmitir voz, mientras que para datos se usan las frecuencias de 900 y 1800 MHz. Para la 3 y 4G se usan frecuencias entre los 1800 y 2200 MHz, aunque en nuestro país aún no existe la infraestructura para utilizar la 5G y se proyecta que estará disponible hasta el año 2024.
Ya se han asignado las frecuencias que se van a destinar a esta tecnología. Estas frecuencias incluyen 600 MHz y las que están comprendidas entre los 3.300 y 3.600 GHz. Maestra, veo que se utilizan varios rangos de frecuencia para la telefonía celular, pero me gustaría saber si este tipo de radiación causa algún daño a nuestro cuerpo. Igual que las ondas de las estaciones de radio, las microondas, la luz visible y el calor, las ondas de radio que usan los teléfonos celulares son de tipo no ionizante. Por lo tanto, no tienen la suficiente energía como para arrancar electrones a nuestros átomos y dañar nuestro ADN. Ya recuerdo, en sesiones anteriores hemos mencionado que a niveles muy elevados las ondas de radio pueden llegar a calentar los tejidos del cuerpo, pero los niveles de energía emitidos por los teléfonos celulares son mucho menores y no son suficientes como para aumentar nuestra temperatura. La Organización Mundial de la Salud sostiene que hasta el momento no existen estudios concluyentes que indiquen que el uso continuo de los teléfonos celulares provoquen algún tipo de enfermedad como el cáncer. Sin embargo, si siguen haciendo investigaciones al respecto que no solo buscan afectaciones en los humanos, sino que se investiga si pueden afectar animales o insectos que viven en las cercanías de las antenas. Aunque no esté comprobado que la exposición recurrente a las ondas de radio provoquen algún daño, el uso excesivo de los teléfonos celulares puede acarrear una serie de problemas en nuestros cuerpos, como rigidez y hormigueo en las manos por fatiga si lo sostenemos por mucho tiempo. También se puede llegar a experimentar dolor de cuello, hombros, porque tendremos que inclinar nuestra cabeza hacia abajo mientras observamos las pantallas, por lo que nuestra postura se ve comprometida. Por otro lado, el estar pendientes de las notificaciones, mensajes, correos electrónicos o el revisar constantemente las redes sociales puede provocar un estado de ansiedad y nerviosismo, sobre todo en estas épocas donde realizamos gran parte de nuestras actividades a través de la telefonía celular. Es muy importante no usar estos dispositivos antes de dormir, ya que el exceso de luz confunde nuestro cuerpo. Nuestro cerebro puede interpretar que es de día, lo que afecta a la calidad de nuestro sueño e incluso puede llegar a provocar insomnio. Como vimos en esta sesión, gracias al teléfono celular, en la actualidad podemos estar en comunicación con familiares, amigos o conocidos de una manera práctica y sencilla. Además, podemos utilizar todas las aplicaciones para realizar nuestras actividades. Además, el teléfono celular se ha convertido en parte fundamental del día a día del estudiante, profesionales, amas de casa y un sinfín de personas de cualquier edad o profesión. Pero recuerden que lo más importante es ser responsables y usarlo de manera adecuada. Alumnas y alumnos que nos ven desde casa, las y los invitamos a que den un buen uso a su dispositivo móvil y lo utilicen para tomar sus clases virtuales, realizar sus actividades y manejar las diferentes aplicaciones para facilitar la forma de trabajo en esta modalidad a distancia. Excelente recomendación. Ahora anoten en su cuaderno las siguientes preguntas. Analícenlas y respondan con base en lo aprendido. Las preguntas son: ¿qué tipo de onda electromagnética utiliza su teléfono celular? ¿Por qué este tipo de telecomunicación recibe el nombre de telefonía celular? Describe brevemente el proceso por el cual se pueden enlazar dos teléfonos celulares durante una llamada. Para terminar, les invitamos a que se reúnan con su familia y reflexionen sobre cómo han evolucionado las telecomunicaciones. Si cuentan con uno o más teléfonos celulares, analicen en qué lo usan y cómo ha cambiado la forma en la que se comunican entre ustedes o con otras personas. Además, si desean profundizar en el tema o resolver sus dudas, revisen su libro de texto o recurran a fuentes de información confiable, como páginas de internet especializadas. Recuerden, cuiden su salud, la de sus familiares, amigos y conocidos, llevando a cabo las medidas de higiene necesarias y la sana distancia. Le agradecemos a la maestra Viana Tapia Mercado su participación en esta sesión.
Y a todas y todos los que nos acompañaron, los invitamos a que continúen viendo los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. Hasta la próxima. Maestra, una amiga tenía una duda, ¿le llamamos? Sí. A ver, venga. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde